presencia del Señor. Hoy es un día especial para poder venir delante de Él. Aleluya. Oh Señor, te exaltamos en esta hora. Levanta tus manos. Poderoso Dios. Reconócele. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Canta, iglesia, canta, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. 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 Mi alma clama por ti, Jesús. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Jesús. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por sobre todas las otras cosas. De Él es el poder, de Él es el reino. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Que el Señor les bendiga. Puede tomar asiento el ministerio de alabanza. Qué gloriosa y qué honrosa es la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Que el Señor les bendiga y que pueda hacer hoy día un día especial. Que pueda ser este el día donde la presencia del Señor puede irrumpir y seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Les saludo yo a todos con la paz y el amor del Señor. Hoy día tengo una palabra para compartir con todos ustedes. Es, creo yo, el mensaje que resume toda la historia del cristianismo. Es algo que está de manera transversal en toda la Biblia. Y me gozaba por el devocional porque tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy día. Durante todo el mes de
agosto y septiembre hemos venido trabajando una serie de predicaciones titulada Una iglesia aferrada a las promesas del Señor. ¿A cuántos ha bendecido esas palabras de todo lo que se ha predicado durante estos 2 meses? Para mí ha sido de mucha bendición, pero sobre todo porque no estamos hablando de cualquier promesa. Estamos hablando de las promesas del Señor, que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Y yo quiero ser parte de ese grupo que edifica sobre esas promesas. Y hoy día vamos a hablar acerca de la última parte del sermón de las bienaventuranzas. No del sermón del monte, porque el sermón del monte continúa en unos capítulos más, pero sí nosotros hemos estado trabajando las bienaventuranzas y hoy día toca hablar de los últimos versículos de las bienaventuranzas. Así que le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10, del 10 al 12. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. Si lo encontró me dice amén. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre celestial, yo te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Dame lengua de discípulo, Señor, para predicar tu palabra. Y yo te pido que tú seas, Señor Jesús, con todos nosotros. Que tu presencia, Señor, venga a irrumpir nuestra vida, nuestro corazón, y que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Pero sobre todo que el poder de tu palabra venga a romper toda dureza de corazón, toda altivez, para que nosotros, Señor Jesús, podamos darte a ti gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Qué versículos más preciosos. Pero qué palabras más potentes salieron de la boca de Jesús aquel día. Y si yo pudiera colocarle un título a esta predicación, sería: felices los que son perseguidos por causa de Jesucristo. Recordemos que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz o doblemente bendecido. Y lo que Jesús nos está exponiendo es: felices son ustedes los que son perseguidos por causa de Jesucristo. Y como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, yo creo que cuando el pueblo de Israel escuchó las palabras de Jesús, ellos experimentaron una profunda decepción y tristeza. ¿Por qué? Porque ellos, para el tiempo en lo que Jesús nació, estaban siendo esclavos del Imperio Romano. Pero no habían experimentado la esclavitud hace unos 2 años atrás, sino que venían de toda una década y toda una era de esclavitud. Fueron esclavizados por las naciones vecinas y ellos esperaban el Mesías. Ellos leían lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías. Y ellos sabían que iba a haber un momento donde el Mesías iba a venir y se iban a cumplir todas las promesas de orden y de justicia que aparecían en las Escrituras. Ellos veían un tiempo donde el pueblo de Dios iba a recibir, ellos como pueblo de Dios, una multitud de bienes y riquezas que los posicionaría como una nación superior a cualquier otra. Y cuando Jesús empieza a predicar del reino y empieza a decir: yo soy el Mesías, ellos tenían una alta expectativa de que por fin la nación de Israel iba a ser superior a todas las demás y nunca más iban a vivir en esclavitud. Esas eran las expectativas que tenían. Pero el discurso de Jesús no correspondía con esa idea fantástica e imaginaria que ellos habían tenido en mente. Porque en primer lugar, Cristo no está hablando de privilegios materiales
ni étnico-raciales. En ningún momento de su discurso Jesús afirma que los judíos iban a disfrutar de beneficios especiales por el hecho de ser judíos. Al contrario, Cristo dice: Israel, el asunto aquí no radica en que seas judío o no. El asunto radica en que seas pobre en espíritu, que seas manso y humilde de corazón, que seas sincero delante de mi presencia. En otras palabras, Jesús estaba describiendo a individuos, a personas, no a una raza en particular. Y lo primero que me gustaría que usted pueda notar de esta última bienaventuranza es que, a diferencia de las anteriores que hemos venido estudiando, esta es la única bienaventuranza que el Señor expone y que desarrolla con una mayor profundidad. Porque todas las demás eran declaraciones simples y sencillas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en este caso, Cristo necesita, o parece ser que necesitaba, explicar qué significa padecer persecución por causa de la justicia y calumnias por tener comunión con Dios. Porque pareciera ser que el Señor en esta parte del sermón no quiere que ninguno de sus hijos se forje una esperanza equivocada, una idea fantástica e imaginaria, donde Dios es como una especie de superhéroe que viene a rescatarnos de todo nuestro peligro, de todos nuestros problemas. Jesús dice: no, mientras más luz tengan, mientras más comunión tengan conmigo, más las tinieblas se levantarán. Y eso quiere decir, queridos hermanos, que aquí nos enfrentamos a la disyuntiva de todo cristiano. Porque mientras más buscamos a Dios, mientras más nos neguemos a nosotros mismos, mientras más nos rindamos ante Jesús, más parecidos seremos a Él. Y como más parecidos seremos a Él, más vamos a ser odiados, no por lo que somos, sino por lo que está dentro de nosotros. Nuestros amigos que no conocen a Cristo, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros familiares inconversos, nuestros vecinos. No va a llegar el momento, queridos hermanos, en que nos van a odiar. Algún desprecio vamos a recibir. No porque les hayamos hecho algo, líbrenos Dios de eso, sino por causa de Cristo. Y lo segundo que me gustaría que usted pueda notar es que esta bienaventuranza se diferencia de las anteriores por el foco de atención que Jesús está poniendo. Todas las bienaventuranzas anteriores que hemos venido estudiando hasta ahora tienen el objetivo de describir lo que el cristiano es, o por lo menos lo que debería ser. Todas las bienaventuranzas describen las cosas que el cristiano debiera buscar y anhelar, la forma en la cómo el cristiano se comporta. Pero ahora el Señor pasa a decirnos en el final de las bienaventuranzas cuál va a ser la reacción del mundo si nosotros desarrollamos las bienaventuranzas anteriores. ¿Cómo el mundo va a reaccionar ante eso? Y precisamente por ser lo que somos, por comportarnos de la manera en la que nos comportamos. Y esto es lo gracioso del asunto. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera podría pensar que las personas que poseen el carácter que Cristo describe en las bienaventuranzas anteriores seguramente van a ser alabados y bendecidos por el mundo. Porque dígame usted, en un trabajo, para que haya un buen clima laboral, yo estoy trabajando para una empresa y se me encarga por profesión trabajar el clima laboral. Y en cualquier empresa lo que más falta hace es paz. ¿Qué pasaría si un cristiano desarrolla la bienaventuranza de los pacificadores que se habló la semana pasada y promueve la paz en ese clima laboral? Algo ocurriría. Y esto es lo gracioso, queridos hermanos, porque cualquiera pensaría que un cristiano que desarrolle eso en su vida va a ser digno
va a ser digno de elogio por el mundo. Pero nada está más lejos de la realidad, queridos hermanos. El Señor nos advierte que seremos perseguidos en la misma medida que nosotros manifestemos las virtudes de lo que habla el Sermón del Monte. Porque a veces, hermanos, se nos olvida un detalle. Como cristianos se nos olvida una cosa. Se nos olvida que nosotros estamos en una guerra. Pablo escribe a la iglesia en 2 de Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero también Pablo dice que es usted y yo, queridos hermanos, los que tenemos el ministerio de la reconciliación, que es decirle al mundo: reconcíliense con Dios. Y por causa de eso, los hijos de Dios estamos en una guerra directa contra principados, potestades, huestes de maldad, demonios, incluso contra el Dios Satanás mismo, que es el Dios de este siglo. Porque a nosotros se nos ha encargado reconciliar al mundo, porque dice la palabra que Él viene, pero que Él no vendrá hasta que todas las cosas sean reconciliadas y unidas por medio de Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. Y hermanos, esto es impresionante. Y mi deseo es que el Espíritu Santo pueda usar estas palabras para consolarnos. Si a lo mejor hay alguien aquí que está padeciendo persecución por causa de Cristo. Y Jesucristo, muy contrario a lo que cualquier persona piensa cuando es ignorada. Porque dice la Biblia, hay una parte en 1 de Juan, cuando se describe a los hijos de Dios, dice que el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Pero hay una versión, que es la PDT, que dice que el mundo nos ignora porque no ha conocido al Dios verdadero. Y contrario a lo que nosotros pensamos cuando hablan mal a nuestras espaldas, Jesucristo nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados son ustedes cuando los vituperen, cuando hablen mal, cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, siempre y cuando sea mintiendo. Gozaos y alegraos, porque su galardón es grande si eso ocurre. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que son antes de nosotros. Y qué palabras más intensas, queridos hermanos. Porque lo que Cristo nos está diciendo aquí es que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán perseguidos. Ese es el resumen de este texto. Eso es lo que nos dice el texto explícitamente. Los verdaderos hijos de Dios siempre serán y siempre han sido perseguidos. Y debo admitir, amados, que aquí hay una paradoja que a mí no me deja tranquilo. Hay una paradoja que confronta mi orgullo directamente. Porque cuando miramos el carácter que Cristo describe en este pasaje, yo me pregunto: ¿por qué son perseguidos los cristianos? Si son mansos, si son limpios de corazón, si incluso algunos son pacificadores, ¿por qué los persiguen? ¿Por qué? Si debería ser lo contrario. Yo no lo entiendo, pero es así. Y no podemos hacer nada para cambiar ese hecho. Y en esta tarde ya me gustaría resolver por qué. ¿Por qué la Escritura contrasta esto? Porque pareciera ser que mientras más buscamos al Señor, más oposición vamos a tener. Y no es porque buscar al Señor sea malo. Usted va a disfrutar de la presencia del Señor, va a tener galardón en el cielo. Pero el mundo va a reaccionar. Y cuando yo leo la Biblia y la historia del cristianismo, yo me doy cuenta de que esto es verdad. Fue la justicia de Abel la que provocó el celo y el odio de Caín para que éste lo asesinara. No fue porque Abel hizo algo malo, fue la justicia y la actitud de su corazón al entregar la ofrenda. Y asimismo la Biblia dice
en Hebreos capítulo 11, nos habla de algunos santos que por ser santos y por causa de su fe, ellos experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Ellos fueron apiedrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Andaban de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres y mujeres pagaron un precio por causa de su fe. Y si seguimos leyendo las Escrituras, al llegar al Nuevo Testamento, vamos a encontrar la misma historia. Exactamente la misma historia. Casi todos los apóstoles murieron martirizados. Y aunque ellos ocupan un lugar muy alto en el reino de los cielos, si usted lee su historia, todos se distinguieron más por sus sufrimientos que por sus honores. Y no nos vayamos tan lejos. Veamos qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Veamos a nuestros hermanos en Cuba. Veamos a nuestros hermanos en Corea del Norte. Veamos a nuestros hermanos en Kazajistán, que están siendo perseguidos, y iglesias completas bombardeadas. La semana pasada surgió una noticia en Kazajistán y pedían oración por causa de la iglesia perseguida, porque actualmente llevan 12 iglesias que han sido descubiertas, donde los han metido en un templo y los han quemado vivos adentro. Entonces esto no está tan lejos de la realidad. Y yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo pasa eso. Pero ante esta disyuntiva yo solamente tengo dos posibilidades. O el evangelio está mal, o yo estoy entendiendo las cosas de una manera equivocada. Solo tengo dos posibilidades. O el evangelio está mal, o yo lo estoy entendiendo mal. Pero ante este gran dilema, Jesucristo persiste en decirnos: bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. Y ahí es donde me quiero detener. Porque Jesús dice: ¿por qué? Por causa de la justicia. Solo por eso. Eso quiere decir que esta bienaventuranza, en conjunto con las bendiciones que promete, no se aplica a todas y cada una de las personas que son perseguidas en el mundo. Porque de lo contrario Jesús hubiera dicho: bienaventurados soy cuando los persigan solamente, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la Biblia no dice eso. Tampoco dice: bienaventurados soy cuando sean perseguidos por alguna causa o por una causa noble. Hay muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han muerto por causas nobles. Pero la Biblia no dice eso. Cristo está diciendo: por causa de la justicia. ¿Y qué significa la justicia de la cual Cristo nos habla? La justicia debe entenderse por causa de nuestras creencias. Porque usted cree en un Dios, en un solo Dios. Usted es monoteísta, en un solo Dios, en tres personas. Y ese Dios en tres personas es el único Dios verdadero. Y todos los dioses son falsos. Y todos los dioses están por estrado de sus pies. Por causa de esa creencia, porque el Evangelio cree en un solo Dios y levanta a un solo Dios en tres personas, es que somos perseguidos. O por lo menos lo seremos. Si es que ya no lo somos. Solo por causa de nuestra creencia. Porque, amados, el gran rey, el que es justo por sobre todas las cosas, se llama Jesucristo. Y nuestro llamado es ser como Él. Nuestra vida debe ser un reflejo de lo que Cristo es. Y eso sí que es complicado. Pero todos estamos en un proceso. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque cuando uno se equivoca, lo que sale de los mismos hermanos es: ah, míralo. Y a veces nos olvidamos que todos nosotros, los que estamos aquí, estamos en un proceso de santificación y purificación. Porque los justos, dice Proverbios, es como la luz de la aurora
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando sea ese día perfecto es cuando estemos con un cuerpo glorificado alrededor del trono, y ahí habrán coronas que serán entregadas. Y si has llorado por causa del evangelio, si has padecido persecución, dice la Biblia que Dios mismo enjuagará toda lágrima de tus ojos, y no habrá muerte, ni habrá aflicción, ni luna ni noche, no habrá calor ni de día, sino que el Dios mismo será nuestro fuego. Dios mismo será nuestro protector. Y esa es la promesa del evangelio. Y la Biblia es súper honesta y súper clara. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si hay alguien que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si usted me pregunta a mí, Marcelo, ¿cuál es tu gran ambición en la vida? Andar como él anduvo. Y estoy en un proceso de perfección, de santificación, donde diariamente tengo que estar diciéndole: examina mi corazón, Señor, examina mi sentarme, mi levantarme, examina mis pensamientos. Quiero que todo esté conforme a eso, porque quiero andar como él anduvo. Pero no solamente eso, quiero permanecer en él, porque separado de él nada podemos hacer. ¿Y cómo podemos permanecer en él? Porque hay muchas formas. Yo creo que si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo podemos permanecer en Dios, cada uno de ustedes va a tener una manera diferente. Porque de eso se trata. Buscar al Señor no es un método de A, B, C, D. Pero yo le voy a compartir en esta mañana lo que por lo menos a mí me funciona. Número 1, si yo quiero tener y permanecer en Él, debo tener comunión con Dios. Y esa palabra, hermanos, a veces es subestimada en la iglesia. ¿Y sabe por qué es subestimada en la iglesia? Porque siempre la estamos repitiendo. Pero no entendemos todavía el poder. ¿Y sabe cuándo entendemos el poder que tiene tener comunión con Dios? Cuando de verdad estamos en un problema y vemos su mano poderosa actuando a favor de nosotros. Ahí recién entendemos lo que es tener comunión con Dios. Y no es que Dios sea nuestro Salvador y nuestro superhéroe, sino que ahí se pone a prueba nuestra fe. ¿Y cómo usted está seguro de que usted tiene comunión con Dios? Porque cuando viene el problema, usted no encuentra otra solución más que correr a los pies de Cristo y presentarle en oración ese problema. Y decirle: Señor, yo no tengo otro método. Tengo estrategias, pero pueden fallar. Pero tú eres mi único lugar seguro, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y amados, cuando los cristianos en Chile, en este país, empezaron a ser perseguidos, Dios derramó de su Espíritu Santo y derramó un avivamiento sobre la iglesia cuando empezó a ser perseguida. ¿Sabe por qué? Porque a veces se nos olvida que nuestros hermanos que plantaron iglesia en este país, sus hijos no podían ir a la escuela porque eran católicas. Y como ellos eran protestantes, no se les permitía ir a la escuela. Por eso hay muchos programas educativos, si usted analiza la historia de la iglesia en este país, donde nuestros hermanos y pastores enseñaban a los hermanos de la iglesia a leer y a escribir, porque no tenían derecho a escuela solo por el hecho de ser protestantes. Tampoco tenían derecho a los cementerios, porque los cementerios en esa época eran propiedad de la iglesia católica y se exigía un bautismo por la iglesia católica. Y si uno era protestante, no podían ni siquiera tener derecho a velorio. Por eso usted se va a encontrar con iglesias donde enterraban a sus seres queridos en fosas comunes. Y cuando eso empezó a suceder, vino un avivamiento. Y en Valparaíso
De repente los vecinos empezaron a decir: hay incendio en la iglesia, hay incendio, pero era el fuego de Dios el que estaba ahí ardiendo y latente, porque nuestros hermanos eran pobres en espíritu y ante todos esos problemas lo único que tenían era venir a las rodillas y permanecer horas buscando la presencia del Señor. Comunión con Dios. Cuando Daniel se le prohibió orar en la antigua Babilonia, Dios lo rescató del pozo de los leones. ¿Y qué tenían en común? Que eran perseverantes y constantes en la oración. La oración tiene poder. Buscar el rostro tiene poder. Y Jesús caminaba su día a día orando. Jesús caminaba su día a día sostenido por causa de la oración, porque Él diariamente se apartaba a orar. Esa era la clave de su ministerio. Esa era la clave. Como dijo C.S. Lewis, el ser más ocupado de la tierra, llamado Jesucristo, aún así apartaba tiempo para orar. Lea ese libro, Mero Cristianismo. Incluso Él, queridos, siendo Dios en forma humana, incluso Jesús siendo Dios, tenía su corazón en total rendición, comunión y pobreza espiritual para con su Padre. Y por causa de esa comunión exquisita, el carácter de Cristo estaba conformado de dos partes. Cuando usted lee que Jesús defiende a la mujer sometida en adulterio, Juan agrega un detalle y dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Por causa de esa comunión que Él tenía con su Padre, el carácter de Cristo era gracia y verdad. Y eso es lo que necesitamos. Gracia y verdad. La gracia es descrita en la Escritura como el favor que Dios ha ejercido por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario a todo el pecador que decide confiar y creer en Jesucristo. Si tú has llevado una vida de pecado y estás sufriendo, estás padeciendo por causa de eso, has tomado malas decisiones y tu vida está arruinada, déjame decirte que Dios hoy día te entrega gracia. Si tú decides confiar y creer en el Señor Jesucristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso se llama gracia. La gracia, queridos hermanos, para el pecador es la tremenda salvación. Pero para los hijos de Dios, la gracia debiera ser un recordatorio, debiera ser una alarma para acordarnos que nosotros en otro tiempo también fuimos pecadores. La gracia debiera ser una alarma, un recordatorio de que necesitamos hacer que este mundo, que esta ciudad, que nuestros vecinos tengan un encuentro con Jesucristo. Es recordar, queridos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? Pocas cosas han enriquecido mi vida que recordar eso. Cuando tengo ayunos, cuando tengo procesos de oración, a mí me gusta orar mañana y noche. Me despierto 1 hora de oración, me acuesto y 1 hora de oración. Esa es mi rutina. Pero ¿sabe qué? A veces paso la hora entera llorando en la presencia del Señor, diciéndole gracias, Señor, porque tú me has rescatado del infierno. Gracias por esa salvación incondicional, porque yo estaba destituido de tu gloria y por causa de ti y de esa salvación, hoy día tengo acceso a tu trono, tengo vida eterna, tengo paz y bendición en mi vida. Queridos, necesitamos tener gracia de Dios en nuestro corazón.
Gracia de Dios para todo. Usted necesita gracia para todo. Pero tampoco podemos dejar de lado el segundo factor, la verdad. Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Cuando Él le dice a esa mujer sorprendida en adulterio, le dice: levántate porque tus pecados te son perdonados, pero no, vete y no peques más. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Él actuó con gracia. Tus pecados te son perdonados, vete, pero no peques más. Dios tuvo amor y misericordia con nosotros porque nos merecíamos la muerte, y esa es la verdad, queridos. El mundo no odia la gracia. El mundo no odia el evangelio de la gracia. Odia el evangelio de la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque la verdad es un rechazo para ellos, porque todavía no se les alumbra la luz del evangelio. Porque la conducta, queridos, la conducta de un verdadero cristiano siempre va a poner en evidencia el pecado. Siempre. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Y se lo voy a leer, no lo busque. Y siquiera anótelo para que lo lea en su casa. Pero Juan capítulo 3, el versículo 19 al 21 dice lo siguiente: y esta es la condenación. ¿Se acuerda que Jesucristo hablaba de la condenación? Dice que el que cree en Jesús no será condenado. Pero ¿cuál es esa condenación? Y esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino. La luz está entre nosotros. La luz vino. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y mire lo que dice: y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso pasa con los incrédulos. Ellos reconocen que la luz existe, pero no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y Jesús dice, y esa es la condenación, que los hombres vieron la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, y aquí está la iglesia presente, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas con Dios. ¿Cuántos quieren decir mis obras son hechas con Dios? Yo me aferro a esa promesa. Y esta es la verdad. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados, necesitamos llenar nuestro corazón de gracia y de verdad. El mundo, dominado por Satanás, el Dios de este siglo, no está en contra de la iglesia. Porque a veces, queridos hermanos, la iglesia cree que somos los representantes de la moral. Y eso no es verdad. Nosotros representamos a Cristo. Y como Cristo es la moral, la medida de la moral, ahí recién nosotros pasamos a eso. Pero todo es por su gracia, no por causa de nosotros. Y Satanás no está en contra de la iglesia. No lo está. Satanás ni siquiera está en contra de los cristianos. Porque a veces decimos que Satanás está en nuestra contra. Satanás no está en nuestra contra como cristianos. Satanás está en contra de Jesucristo. Y si separamos la moral de Jesucristo, perdemos la moral. Por eso la moral siempre tiene que ser dicha por Jesús.
Porque Satanás no está en contra de la moral, Satanás no está en contra de la iglesia, Satanás no está en contra de los cristianos, Satanás está en contra de Jesucristo. Esa es la batalla que Él tiene. Y Dios quiere usarnos porque Él tiene un deseo. Su mayor anhelo es poder hacer que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el Evangelio. Y Satanás no está en contra del cristiano que viene a la iglesia. Satanás está en contra de Jesucristo y en contra del creyente que pone en práctica el mensaje del Evangelio. Satanás está en contra de un cristiano que tiene comunión con Dios, que tiene gracia y verdad, porque ese cristiano representa a Jesús. Y como representa a Jesús, Satanás quiere derribar toda la imagen de Dios en el ser humano. Ese es su plan. Y usted y yo somos la imagen de Dios. Dios le ordenó a su pueblo no hacerse imágenes, porque nosotros somos la imagen de Dios. Y qué distinto sería el mundo, queridos hermanos, si nosotros los cristianos viéramos en los demás la imagen de Cristo. No podrían haber guerras, no podrían haber pleitos, no podrían haber divisiones, porque la persona que está allá, la persona que está allá, la persona que está allá representa a Cristo, y no podríamos irnos en contra de Cristo, de la imagen de Dios. Y es cierto, vamos a padecer persecución, pero si somos fieles, vamos a ganar la corona de la vida, que es superior a cualquier muerte, a cualquier burla o comentario malintencionado del hombre. Si tú quieres ver la gloria de Dios, vas a tener que pagar un precio. Y no es dinero. Vas a tener que ver cómo tu carácter y tu orgullo va a ser sometido por causa del yugo de Cristo. Pero a lo mejor también vas a tener problemas. Pero yo puedo imaginarme un Dios alegre en el cielo. Mi hijo, mi hija me está buscando. Bienaventurado, bienaventurado. Pero es que me miraron mal, vituperaron contra mí, hablaron cosas mal de mí, mintiendo más encima. Gózate y alégrate, bienaventurado, porque tengo un galardón grande. A veces nos olvidamos, queridos hermanos, que la vida que nosotros estamos viviendo en la tierra es el 1% de la vida eterna que vamos a recibir por medio de Jesucristo. Así que gózate y alégrate, porque allá no habrá más sufrimiento ni más dolor, allá no habrá más muerte, allá habrá vida eterna. Y en esta tarde ya a mí me gustaría orar por todos aquellos que han estado pasando necesidades. ¿Puedes ayudarme al piano? Por todos aquellos que han experimentado injusticias en su corazón. Yo no sé cuáles son los problemas que usted tenga, pero yo quiero orar. A lo mejor hay personas aquí que de verdad se han enfrentado a problemas serios en su trabajo, en su familia. A lo mejor hay problemas en el hogar, problemas económicos. No lo sé, pero sí sé que estás aquí. Y en este lugar, a Dios, no a mí, no al pastor, a Dios le plació que en la congregación de los santos hubiera bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno, ¿qué dice el Salmo 133? Y cuán delicioso y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo no sé qué cosas te han hecho sentirte perseguido, pero quisiera que te pongas en pie. Si hay alguien que desea pasar acá adelante, puede hacerlo, está libre.
El altar de Dios siempre está libre para todo aquel que quiera venir a arrodillarse a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi carga. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cargados, fatigados, cansados, porque yo os haré descansar. Yo no sé qué es lo que te ha estado atormentando, pero sí sé que el Señor te quiere restaurar. El Señor quiere sanar tu corazón. Padre celestial, mira, Señor Jesús, la vida de tus hijos. Mira, Señor Jesús, yo no sé cuáles son sus problemas, pero tú sí lo sabes, Señor. Padre celestial, yo te pido que tú fortalezcas las vidas de mis hermanos, que tú fortalezcas, así como fortaleciste a los profetas en la antigüedad. Fortalece a mis hermanos. Envía a Jehová bendición y vida eterna a este lugar hoy día. Oh Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si perdiera todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen eso? Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó